terminando con Redención y Sacramentum, y luego a lo mejor os cuento alguna cosa más. Estamos hoy en el capítulo 5, a partir del número 108, que habla de el lugar de la celebración de la Santa Misa. Bien, dice, al hacerse el lugar sagrado, a no ser que en un caso particular la necesidad exija otra cosa. Bueno, pues puede haber una peregrinación que resulta que a lo largo de muchos kilómetros no hay un templo, pues hace al aire libre. O resulta que estamos en un campamento con niños y estamos a 10 kilómetros del pueblo más cercano. Bueno, pues hay veces que no se puede celebrar en un templo católico. Bien. Entonces, búsquese un lugar digno. A ver, dice que en un caso particular se puede hacer fuera del templo. Yo solamente diría ahí que distingamos entre necesidad y comodidad o esnovismo. Os he puesto ejemplos. Si estoy en un campamento con un montón de niños y el pueblo más cercano está a 8 kilómetros, evidentemente no celebramos en un lugar sagrado porque no lo hay. Otra cosa que yo diga, hombre, tenemos una ermita a 200 metros, pero poner esta ermita lo hacemos aquí mismo. Oye, pues mucho más, pues mira, tenemos la iglesia aquí detrás, pero, ay, mire, mucho más bonito, mucho más original hacerlo en el campo. Es lo único que tenemos que tocar, lo único. Os he dicho siempre que la liturgia tiene más lógica de la que parece. Ahora, hay algo que sí es importante, ¿eh? El número 109. Nunca es lícito a un sacerdote celebrar la Eucaristía en un templo o lugar sagrado de cualquier religión no cristiana. ¿Puedo yo celebrar la misa en un templo budista? No. ¿En una mezquita? Nunca. ¿En un templo bajaí? Jamás. ¿Jamás? No se puede celebrar en un templo, lugar sagrado que no sea cristiano. Pero dice cristiano, por tanto, en una capilla evangélica podría celebrar la misa. Pero en un templo no cristiano, nunca. Nunca. Ahí no sí, luego llega uno, celebra la mezquita, no le pasa nada, pero nunca. Diversos aspectos. Adela, muy buenas tardes. Los sacerdotes no tenemos obligación de celebrar misa diaria, ni siquiera los domingos. A nosotros, lo que sí nos es obligatorio es el rezo cada día del oficio divino. La misa no nos es obligatoria, ni los domingos. Nos obliga el oír misa entera todos los domingos y fiesta de guardar como cualquier civil cristiano. Pero celebrar no. No es obligación, pero sí se nos pide, se nos recomienda encarecidamente la celebración diaria, aunque no pueda tenerse con la asistencia de fieles. Ahí explico. Se nos recomienda celebración diaria. La misa no es una función que yo hago para espectadores. Es decir, yo salgo, levanto el telón del teatro, no hay espectadores, echo el talón y me voy para mi casa. La misa es otra cosa. Siempre es una acción de Cristo y de la Iglesia, siempre es renovar el sacrificio de Cristo con pueblo o sin pueblo. Es más, cuando aparentemente no hay pueblo, ahí está Cristo, la Virgen, los santos, los ángeles y toda la corte celestial. Luego, la misa debe ser celebrada todos los días, con pueblo o sin pueblo. Yo os digo, pues más o menos mi funcionamiento. Estos días que por el coronavirus no he celebrado con pueblo por pura prudencia, tengo la iglesia de la Serna enfrente, tan sencillo como cruzar la calle, cuando no hay nadie, yo solito, tranquilamente, para no haber problemas, he celebrado la misa. Luego, la misa, por favor, para los sacerdotes es esencial. Os diría más, para los laicos también si podéis. Es esencial. Y si no hay pueblo, celebrar la misa solo cuando hay pueblo es un error. Porque la misa no es una obra de teatro
Que se represente o no depende de que haya gente. Es otra cosa. Y sin embargo, bastante corriente que un sacerdote te diga, ¿para qué voy a celebrar misa si no viene nadie? La celebras para ti y para la iglesia, que no es poca cosa. No voy a hablar de todos los números, porque quién puede concelebrar o no tampoco nos afecta muchísimo. Yo prefiero hablar de cosas que nos toquen a nosotros. La misa se puede celebrar en muchas lenguas. La misa con el misal de Pablo VI, el normal de todos los días, se puede celebrar en muchas lenguas. Hay misales en inglés, en francés, en alemán, en muchas lenguas. Y se puede celebrar en la lengua que uno quiera, siempre y cuando el misal esté aprobado. Es decir, un sacerdote pues, que conoce el inglés, le gusta celebrar en inglés, porque celebra en inglés. ¿Qué problema tenemos? Lo que sí se nos pide a los sacerdotes, que también es muy interesante, que la misa se haga en la lengua del pueblo. Claro, si yo estoy en un lugar donde todo el mundo es, no sé, de habla inglesa, pues intentaré celebrar en inglés si puedo. Eso es lo normal. Si yo tengo, es decir, eso es lo normal. Lo que sí me dicen es que en mis misas en privado siempre puedo celebrar en latín. Pues claro, en latín, en francés, en inglés o en alemán. Hay un sacerdote que es políglota. Domina 8 idiomas. Dice, pues yo los martes celebro en francés, y los jueves en alemán, y los lunes en italiano. Hace usted muy bien. Ahora, en privado. Si usted celebra con el pueblo de Dios, celebre en la lengua del pueblo. En la lengua del pueblo. Me parece que es lo lógico. Y ahí tenemos algunos problemas en algunas zonas de España que es triste. Yo entiendo que en Cataluña se celebra la misa en catalán. El problema con el que te encuentras es que muchas veces la inmensa mayoría de la gente son castellano parlantes y no entiende una palabra en castellano. Con lo cual, lo de celebrar la lengua del pueblo habría que revisarlo. Pues la gente que está en la iglesia son castellano hablantes, pues no misa en catalán no tiene sentido ninguno. Pero bueno, bien. Eso ahí queda dicho. Misas dominicales. A ver, número 114. Voy a ir, un poquito saltando. Las misas dominicales. La liturgia y las misas dominicales, dice aquí, es normal que en ellas se encuentren grupos, movimientos y asociaciones. Luego, las misas dominicales deben ser lo más estándar que se pueda. Puede haber grupos, los neocatecumenales, a los que se les han permitido pequeñas diferencias. Bien, el Cister tiene pequeñas modificaciones. En la iglesia hay algunos ritos distintos. No pasa nada. Pero en la misa dominical, que es la misa de toda la parroquia, debería ser una misa cuanto más estándar, mejor. El misal de Pablo VI y punto. Otras pequeñas cosas siempre es dar problemas. Oiga, hay una misa que tienen los neocatecumenales en su capilla. Pues la hagan en su estilo. Es que van a rezar el oficio los del Cister. Pues que lo hagan como lo hacen en el Cister. Es que además hay un grupo que tiene por costumbre celebrar la misa mozárabe. Pues que la celebre. Ahora, cuando es la misa dominical, en la parroquia, debe ser una misa cuanto más estándar mejor. Y hay algo que en las parroquias a veces pasa. Y es que hay grupos que quieren convertir la misa de la parroquia en su misa. Yo, si me está viendo alguien de camino neocatecumenal, que me perdone lo que voy a decir. El camino neocatecumenal tiene una vigilia pascual que puede durar 5, 6, 7 horas. A las 11 de la noche, termina a las 5 de la mañana y después se marchan a comer cordero y langostino, que es lo costumbre.
A mí no me parece mal que tengan una vigilia pascual de 5 o 6 horas meditada, no me parece mal. Pero lo que no se puede hacer es que una parroquia normalita, el que quiere la vigilia pascual, tenga que tragarse una vigilia pascual de 5 o 6 horas. Yo creo que esto es lógico. Y a veces nos hemos encontrado en las parroquias el problema de que un grupo determinado, con sus costumbres determinadas, impone su estilo a toda la parroquia, lo cual a mí no me parece admisible. A mí no me parece admisible. Yo entiendo que para una comunidad parroquial normal, una vigilia pascual, hora y cuarto, en medio, incluso 2 horas, pues está dentro de lo posible, de lo aceptable. A una comunidad parroquial normal, hacerles vivir una vigilia pascual de 5 o 6 horas me parece que es un abuso. Por tanto, en grupos que tengan sus posibilidades, pero cuando estamos todos, yo creo, busquemos lo estándar. Me parece que está clarísimo. Bien, otro problema con el que nos podemos encontrar. No se multipliquen las misas contra la norma del derecho. Y es cuántas misas puede celebrar un sacerdote un día. Según el derecho, 2, y en circunstancias ordinarias 3. Según el derecho. Pero hay veces que esto se convierte en tarea imposible. Recuerdo en una ocasión con un grupo de sacerdotes que el cardenal Rouco nos decía: el fin de semana no deberíais celebrar más de 4 misas el fin de semana. Digo, 5 como mucho. Bueno, ya, don Antonio. Y cuando tienes 2 misas el sábado, 3 el domingo, y por la tarde se te muere uno, luego encima tienes la fiesta del pueblo, ¿qué haces? Porque él decía, más de 4 no deberíais. ¿Qué haces? Y el cardenal Rouco, que de derecho sabía algo, nos dijo, se nos quedó mirando y dijo, haced lo que podáis. Claro, porque yo tengo, entre sábado y domingo, tengo 5 misas, y encima resulta que 5 misas normales, y tú me has tenido una boda y un entierro, pues me cuento con 7 misas. Y con un poco de bautizos. ¿Y qué haces? Dices a los novios que la boda es sin misa. Dices a la familia que el entierro es sin misa. Quitas una misa dominical. Esto, sobre todo, a lo que va es a una historia que en tiempos pasaba, que no estaba más que regulado. Y era el sacerdote que decía, si por cada misa me da un estipendio de 10-15 euros, pues cada día celebro 5 o 6 misas y cada día 5 o 6 estipendios. Lo que se quiere evitar es toda apariencia de convertir la misa en una pura mercadería. ¿Cómo funcionan los estipendios? Pues os lo voy a contar. El estipendio es un donativo que una familia da cuando encarga una misa. La familia pide una misa por intenciones y ofrece un estipendio. ¿En cuánto está el estipendio? Pues generalmente el estipendio está entre 8 y 10 euros, según diócesis, o que estamos hablando por una misa. Bien, esto es lo normal. Y a nosotros se nos dice que un sacerdote solo puede recibir un estipendio al día. Es decir, que si un día tengo 3 misas, puedo recibir solamente un estipendio, no 3. Simonía es otra cosa, Claudio. Simonía es comprar cargos eclesiásticos con dinero. Es simplemente avaricia. Por eso digo que en derecho, a nosotros lo que se nos dice es que un sacerdote puede recibir un estipendio al día. No más. ¿Esto qué significa? Pues significa que se evitan los abusos
del que dice, si cada día tengo 3 o 4 misas, pues cada día 3 o 4 estipendios. Eso está corregido. Un estipendio al día. Y no hay más. Y no hay más. Con los estipendios ocurre a veces una cuestión. Y es que puede ocurrir, en España no, pero en América sí, que haya misas que tengan un montón de intenciones. Yo recuerdo en América a veces decían, intenciones de hoy. Pues por la salud de fulanito, por el eterno descanso de menganito, por dar gracias a Dios. Había 40 intenciones. En esos casos, si a veces uno tiene que meter varias intenciones en una misa, pues por Dios lo metido, en esos casos la gente da sus limosnas, el sacerdote se queda con lo que es el equivalente de un estipendio y el resto queda para la parroquia y queda para la iglesia. Es la forma de ayudarnos a no caer en la avaricia. Es la forma de no caer en la avaricia. Bueno, seguimos con alguna cosa más. Los vasos sagrados. Vamos a ver, los vasos sagrados. Con las normas estrictas. Lo hemos hablado este tiempo de atrás. Materiales duros, materiales sólidos y en el caso del vino, de la sangre de Cristo, que no sean porosos. En los vasos sagrados se ha levantado un poquito la mano, pero se nos dice que no sean de uso común y que tengan una cierta dignidad. Es decir, bueno, pues tráeme un vaso de Duralés de casa y un plato que tengas por ahí y tal. No. Que no sean vasos comunes ni le mete cualquier valor. Hay que expresar con los vasos sagrados lo que ahí se está celebrando. Y es posible, y si es posible, por favor, se pide que antes sean bendecidos. Vamos a ver, estamos celebrando la Eucaristía y vamos a comulgar el cuerpo y la sangre del Señor. Yo creo que es de bastante sentido común, que lo que va a contener la sangre del Señor sea suficientemente digno. A ser posible metálico, a ser posible el interior con baño dorado, pero al menos que sean dignos, que se distinga, que hombre, que no puede ser igual el vaso de la Coca-Cola del niño que el vaso que contiene la sangre de Cristo, que es distinto, y que no es igual el plato de la butifarra que la patena donde están las formas consagradas. Eso tendremos que hacerlo entender. Y que cuando trata la Eucaristía, es bueno que tengamos nuestros vasos sagrados y si no los hay, que seamos capaces de utilizar cosas que tengan un sentido. Bueno, pues eso yo creo que lo entendemos todos bastante bien. Purificar, bueno, pues que hay que purificar después de la comunión. Y luego también dice que hay que cuidar esto, por favor, que los paños sagrados, es decir, el corporal, el purificador o la José María, pues estén limpios y bien planchados y estén en condiciones. Ya está, no tenemos el mayor problema. Si es que, como os digo, en liturgia, como en todo, en nuestra iglesia, hay una lógica aplastante. Hay una lógica aplastante. Es básicamente sentido común, que como suele decir, es el menos común de los sentidos. Vestiduras litúrgicas. Los ministros utilizan todos el alba. El acólito solamente el alba, el diácono la estola cruzada y la dalmática, y el sacerdote la estola y la casulla. Pues esto es así. Entonces, un sacerdote no deja nunca de vestirse ni la estola ni la casulla. Esto es así. Estas son las vestiduras. Magdalena, buenas noches. Estas son las vestiduras litúrgicas. ¿Y puedo ponerme otra cosa? Sí, claro, te puedes vestir de romano, te puedes vestir de mariachi, te puedes vestir lo que quieras, pero esto no es las vestiduras litúrgicas. Y además, son unas vestiduras que tienen sus colores. Y en la iglesia, nada de casualidad. Tienen su color propio.
Hoy, tiempo ordinario, pues verde. Ayer San Pedro y San Pablo, mártires, rojo. Tan complicado de entender. Es más, cuando hay concelebración, se pide que todos lleven la casulla. Si no hay, pues si no hay, con la estola. Cuando yo quería una de mis parroquias, al terminar la celebración, llevamos al Santísimo al Sagrario, y el cardenal Rogo me dijo, el paño de hombros. Y dije, pues don Antonio, no tenemos paño de hombros. ¿No tenéis? Pues no tenéis. Es que esto es el sentido común. Ahora, dice aquí, fijaos algo que es bastante natural. Sea reprobado el abuso de que los sagrados ministros realicen la Santa Misa, incluso con la participación de un solo asistente, sin llevar las vestiduras sagradas o con solo la estola. Cuiden de que este tipo de abusos sean corregidos rápidamente. Y cuiden de que en cualquier parroquia haya lo básico. Hola María, buenas noches. Entonces, oiga, pues como estamos poquitos, el alma y la estola. O como somos poquitos, encima de la sotana, la estola ya me vale. No. Hace no mucho una amiga me decía, es que yo, si veo un sacerdote con muchísimo calor, con el alba, la estola, la casulla, está sudando, a mí eso me produce asco. Dije, no, eso no es asco, eso es fidelidad. Hace calor y sudo, pero por fidelidad llevo lo que está mandado, es distinto. Es que eso es pasarse, no eso es fidelidad. Bueno, entonces, dice, corríjase esa costumbre. No pasa nada, sobre el hábito y tal, la estola. Corríjase esa costumbre. Lo que sí se permite, es en días muy solemnes utilizar otro color. Imaginad, yo qué sé, en un pueblo celebra, no sé, pues, San Andrés Apóstol, que fue mártir. Pero resulta que ese pueblo tiene una casulla blanca con un bordado precioso que regaló no sé quién y es una maravilla. Pues hombre, que sea blanca, te la puedes poner el día de San Andrés. Pues el día de Apóstol lo mejor que tienes. Entonces, sí está previsto en las rúbricas que en días muy especiales, si hay ornamentos especialmente vistosos, se pueden utilizar para ese día. Pero vaya, es que tengo una casulla que regaló el obispo no sé cuánto, una maravilla, pero si el día gordo te la pones. Es que no coincide con el color, no pasa nada. Eso está permitido. Bueno, sigo saltándome números por tocar alguna cosa importante. La reserva de la Eucaristía. Lo que está claro es que en todo templo en que se pueda y no haya peligro de profanación, debe existir un sagrario. Un sagrario que debe ser de material sólido, fijo, de forma que ni se pueda arrancar, ni se pueda forzar, ni se pueda abrir. Un sagrario. ¿Dónde debe estar situado el sagrario? Eso es una polémica muy antigua. Por un lado, tiene sentido que esté en el lugar principal del templo grande, ¿no? En el salón principal. Por otra parte, también ha sido costumbre en muchas catedrales, por ejemplo, tener una capilla del Santísimo que facilite la oración. En esto, como en todo, hay formas de verlo. Depende del lugar. Puede estar en el centro, y en iglesias, sobre todo si son grandes, no es extraño que esté en la capilla lateral para que, en caso de celebraciones o visitas o tal, hay un espacio reservado para la oración. Ahora, lo que sí es claro es que el sagrario debe estar colocado de tal manera que se evite todo tipo de profanación.
los que hemos vivido la profanación de un sagrario sabemos lo que estamos diciendo. Yo tenía en la parroquia de la Beata Mogas, antes de hacer el templo definitivo, teníamos un prefabricado. En ese prefabricado había un sagrario, estaba colgado sobre una columna, sujetito, lo como se podía. Y un día llegué, habían robado, habían tirado el sagrario al suelo, lo habían forzado y me encontré todas las formas tiradas por la iglesia. Eso que lo ha vivido no lo olvida. Se llevaron todo, cálices sagrados, todo se había retirado, las formas por el suelo. ¿Cómo sería que para recoger las formas tuve que utilizar un frasco de cristal? No había otra cosa. Entonces, la Eucaristía que esté guardada para que evitemos en la medida de lo posible cualquier tipo de profanación. Dos cosas más sobre la Eucaristía. Se prohíbe reservar el Santísimo Sacramento en los lugares que no están bajo la jurisdicción del obispo o puede haber profanación. Es decir, una capilla helada en mitad del monte, una iglesia que ha abierto no sé quién por su cuenta. Oiga, yo es que en mi finca me he hecho una capillita por mi cuenta. Ahí no puede estar el Santísimo. Y no puede estar en lugares donde pueda haber un peligro de profanación. Ahí nunca. Nadie lleve la Sagrada Eucaristía a casa o a otro lugar. Oiga, ¿yo puedo llevar la Eucaristía en mi casa? No. No. Es que no. Y cuando haya que llevar la comunión a un enfermo, por favor, directamente del sagrario al enfermo. No es que cojo la comunión, me voy de compra, compro 2 libros, luego voy al médico y tal, y luego se llevo. No. Si hay una comunión enfermo, de la iglesia al enfermo. La comunión no puede estar dando vueltas en el bolsillo, donde sea, por todos lados. Estoy hablando de cosas muy serias. Tan serias que no respetar la Eucaristía lleva pena de excomunión, ¿Qué más? Pues nada, voy a terminar. Se anima mucho al culto a la Eucaristía fuera de la misa. La visita al Santísimo, que está prácticamente perdida por las iglesias están cerradas. Pero bueno, adoración eucarística, aunar de tiempos, adoración perpetua, procesiones eucarísticas. Esto hay que cuidarlo. En ocasión, ya sabéis que yo tenía en Tres Olivos, en la Beata Mogas. Hola, socio. De hecho, espera, un momento. Que quiera asomarse el socio, bueno. Yo en la Beata Mogas tenía adoración perpetua. Sí, socio, sí, eres muy guapo. Y me acuerdo que una vez fue un sacerdote, digo, adoración perpetua. Esto no es que esté muy en consonancia con el concilio, pero si a la gente le gusta, ¿os dais cuenta? ¿Eso es lo que significa? Significa no entender el concilio y significa reducir la vida cristiana, bueno, si a la gente le gusta. Bueno, pues yo creo que el culto a la Eucaristía es de las grandes cosas que nos hacen creyentes. Adoración, exposición del Santísimo, adoración perpetua, todo esto sirve. Bueno, aquí después habla de los ministros extraordinarios. Solamente una observación de los ministros extraordinarios. Que quede claro que son ministros extraordinarios y que no son sacerdotes que hacen funciones parecidas. Tiene que quedar claro lo que es el ministro y lo que es lo que es el sacerdote y lo que es el ministro. Tiene que quedar claro. Que no nos pase, decían en un pueblo de Guadalís, que a veces cuando se un sacerdote, por hacer liturgia la palabra de la comunión, pues Mariluz, que era una religiosa. Y la gente decía, qué bonita la misa de la Mariluz, solo que sin alzar. Solo que sin alzar. Pero qué bonita la misa de la Mariluz.
mal hacemos las cosas. Tiene que quedar claro que si en algún momento uno tiene que echar mano de un ministro extraordinario, pues lo echa. Pero por favor, que no haya la más mínima confusión entre lo que es el sacerdote y lo que es el ministro extraordinario. Y esto lo que dice es que de los ministros extraordinarios se abuse lo menos posible. Como hay ministros extraordinarios, pues entonces pues que lo hagan ellos todo. No va por ahí la cosa. Bueno, dicho esto, cosas serias. Hoy es 30 de junio. Durante julio, agosto, septiembre no vamos a tener estas charlas. Pues son vacaciones, a mí se me complica la vida en julio con campamentos, en agosto voy a tener follón, en septiembre me quiero el día de vacaciones. Por tanto, vamos a ir dejando estas clases de momento. Si os queréis entretener, ayer han publicado el Desiderio, sí, que se llama Desiderio de no sé qué, la última carta del Papa sobre liturgia. Bueno, pues yo creo que la carta no dice nada, no es más que intentar explicarnos que por qué no se puede celebrar con ustedes en Pío V, pero bueno, no es más que eso. Si queréis lo leéis, no tiene mayor importancia, lo podéis leer y ya está. Y el resto, pues poquito más. Conchita se reía del logotipo del jubileo del 2025. En la Iglesia Católica es costumbre celebrar jubileos en toda la Iglesia Universal cada 25 años. Tocaría en el 2025. Y siguiendo las leyes del marketing, pues ayer, creo que ha sido ayer, el Santo Padre ha aprobado el logotipo para el jubileo del año 2025. Un horror. Realmente me parece un horror. Me parece una bajada de pantalones en el sentido más estricto de la palabra. 4 muñequitos con colorines, el verde, el azul, el amarillo y el rojo, y unas posiciones que son, me parece que están haciendo el trenecito bailando la conga. Me ha parecido vomitivo. ¿Deberes para el verano? Beatriz, yo no voy a mandar ningún deber para el verano. Yo creo que el mayor deber para el verano es o ir misa entera todo domingo que se de guardar, como se hace alguna vez, rezar lo que se puede, la misa cuando se pueda, y sí, si queréis leer algo, a ver, está socio aquí otra vez, ven socio, ven. Si queréis leer algo, pues directamente leéis la sección del Papa o seguir leyendo los documentos del concilio. Un buen libro, un buen libro, libros no voy a recomendar, yo solamente recomiendo el libro de la Rafaela. No, yo no voy a recomendar libros porque hay muchas cosas por ahí. Pero hay muchas cosas para leer, muchas cosas para leer. Sí pensaremos para el año que viene, porque el año que viene sí hay que seguir con estos encuentros, a ver por dónde nos vamos a guiar. Bueno, pues a ver por dónde lo podemos guiar. No habrá mayor dificultad, a ver por dónde lo hacemos. Tenemos que mirar, hay muchas posibilidades. Una de ellas es seguir con algún documento. No descarto como posibilidad Magdalena, ¿dónde? Magdalena, lo más fácil, entra en internet y vas a un montón de sitios. Incluso Amazon te lo manda a casa. Antes de la que no descarto a lo mejor que, visto lo que ha sido la liturgia este año, que a lo mejor dediquemos cada jueves, pues Magdalena, Amazon por internet, no hay problema ninguno. Digo que a lo mejor no descarto la posibilidad, lo pensaré, de que los jueves sean el momento para comentar la liturgia y las lecturas del domingo siguiente. Que os puede servir para preparar la misa del domingo o para que veamos un poquito por dónde. Podemos hacer por ahí. Y nada más, que por aquí estamos bien. En Bravo he tenido un campamento de los siervos del hogar de la madre, con 30 chavales
niños entre 8 y 12 años, y da gusto ver a los chavales rezar, ir a misa, han hecho una protección con el Santísimo por el pueblo, una bendición de Dios. La verdad es que todo eso uno lo agradece y lo agradece mucho. Socio está muy bien, se le han pasado todos los males. A mí todavía me quedan pequeñas secuelas del coronavirus, sigo con la voz un poquito tomada, sigo con mucosidad, pero bueno, yo creo que de esta ya salimos. Al fondo tenéis el cuadro con socio. Y ahí tengo un calendario, ¿lo veis? Detrás de mí un calendario. En la viñeta de arriba estoy yo, en el despacho de la Beata Mogas. Y la señora mayor que está ahí es mi madre. Bueno, está ahí porque es un calendario que hice hace años con fotos de la familia. Y en el calendario han pasado años, pues un calendario de 2017. Pues ese calendario, cuando lo hice, apunté en él todas las fechas de la familia, nacimientos, defunciones, y aunque los días de la semana, digamos, no concuerdan, el día del mes sí. Y entonces, pues, lo sigo teniendo ahí después de 5 años, porque me ayuda para muchas cosas. Y mi madre está ahí porque mi madre murió el 27 de junio, el día del Sagrado Corazón. Entonces, en junio está mi madre, en junio estoy yo porque es mi cumpleaños, y ahí veis 3 señores mayores, que uno es el tío Máximo, que también murió en junio, pero también la tengo puesto ahí. Bueno, un capricho que tuve en algún momento y que me sigue recordando la familia. Nada más que eso. Bueno, familia, que yo seguiré escribiendo en Infocatólica, cada 2, 3, 4 días, cuando vaya pudiendo, seguiré haciendo mis reflexiones, y si os queréis reír, en mi perfil de Facebook, buscad el logotipo del jubileo del año 2025. ¿Vale? Pues nada, que buenas noches y nos vamos viendo. Y por aquí estaré, por el Facebook, iré dejando alguna cosilla por ahí. Buenas noches.